Bienvenidos a este sexto tutorial acerca del programa Robot Estructural 2014. Les habla el ingeniero Carlos Enrique Villarruel y en este tutorial vamos a analizar el diseño, el dimensionamiento de zapatas de hormigón armado. Ok, esta es la estructura que en la que ya hemos venido trabajando. Voy a desactivar por un momento la visualización de los perfiles. Lo primero que debo hacer, una vez la estructura está calculada, como me indica aquí, debo seleccionar el nudo que corresponda a la zapata que quiero calcular. Por ejemplo, voy a seleccionar este nudo y puedo darle en este botón refuerzo proporcionado de elementos de concreto. Me va a aparecer este cuadro que ya lo conocemos, me indica que voy a trabajar con la combinación 1 y además con los casos simples. Entonces, OK. Voy a cerrar por un momento esto. Aparentemente no me muestra nada. Por alguna razón, cuando selecciono un nudo inferior de zapata, me aparecen acá los niveles, entonces debo buscar en el nivel 0, desplegar la lista y aquí está la cimentación 5. Voy a seleccionar con doble clic para que me aparezca en este lugar. Voy a hacer un zoom inicial para poder visualizar lo que estoy dimensionando. OK, esta es la forma básica inicial que me presenta el programa. Lo primero que voy a hacer es predimensionar la zapata. Para efectuar los cálculos, el programa necesita que pongamos algunos datos de entrada. Entonces voy a activar este botón que dice definir dimensiones. Le damos ahí. Esta ventanita la voy a hacer un poquito más angosta. OK, tengo acá la vista previa. Como ustedes verán, tengo la posibilidad de hacer cimentación aislada, cimentación continua para muros. Además, cimentación de una sola altura y de altura variable o trapezoidal. Entonces voy a hacer primeramente esta de sección constante. Las dimensiones A y B me permite definirlas, predefinirlas de antemano, o bien que el programa me las calcule. En este caso yo voy a comenzar con el valor 2. No voy a activar las opciones de fijo. Si yo activo las opciones fijo, el programa va a forzar que estas dimensiones se mantengan y va a realizar los cálculos de esa manera. En este caso yo quiero que me calcule la dimensión A y B, que son las dimensiones en planta de la zapata. H1 y H2 son las alturas de la zapata y del fuste de la columna, respectivamente. En este caso, por ejemplo, yo voy a definir que la altura H1 sea 0,50 y le pongo que esa altura es fija, es decir, que me haga los cálculos considerando esa altura. La altura H2 para el fuste de la columna puedo darle un valor mínimo, por ejemplo 0,20, o puedo inclusive darle un valor aquí, por ejemplo 0,20, y le digo que sea fijo. H4 es 0.05, que es la carpeta de nivelación. Dimensiones A y B de la columna de 30 por 30, lo mantengo como está. Excentricidades, esto es en el caso que nosotros querramos definir una zapata excéntrica. Excentricidad en X y en Y, la posición de la columna respecto de la zapata. En este caso lo voy a dejar con valores 0, es decir, se trata de una columna centrada perfectamente en la zapata. Pasamos a la siguiente opción, fuste de la columna. Para columna o pared de hormigón, es decir, que va a tener los fierros de espera para el vaciado de la columna. Si yo elijo para columna de acero, pues me va a realizar de esta manera. O plano, me va a realizar de esta forma. Entonces lo voy a dejar con la segunda opción. Me pregunta por las dimensiones
en metros de la columna. Fíjese que acá esto lo vamos a poner en 0.30, 0.30, acá le voy a poner 0.30 también y 0.30, las mismas dimensiones de la columna. Optimización. Yo puedo elegir que el programa calcule libremente las dimensiones de la zapata o que guarde relación, por ejemplo, cuadrada, es decir, la mayor dimensión que la repita en el otro sentido, la mayor dimensión de cálculo, y que me genere una zapata cuadrada. O puedo indicar una relación constante entre los lados, A y B, en este caso 1, o bueno, si mantengo esta opción en 1 es lo mismo que yo le dé la zapata cuadrada. Límite debido a la cimentación próxima queda inhabilitado por el hecho de que he definido las excentricidades en 0. Si yo le quito estos valores, observe que en la optimización se me habilitan, entonces yo puedo darle un límite tanto en dirección X como en dirección Y para crear zapatas en medianera. No es nuestro caso, voy a volver otra vez a excentricidades 0 y zapata cuadrada. Ok, hecho esto voy a aplicar. Observe que las dimensiones se aplican a la zapata. Ya hemos definido las medidas. Voy a cerrar este cuadro. Ahora vamos a definir las cargas. Si usted toma este botón, observe aquí tengo un botón que apunta hacia la izquierda, una flecha que apunta hacia la izquierda. Vamos a hacer un clic en ese botón. Entonces aquí me saca el tipo de carga, que es la carga de cálculo, corresponde a la combinación 1. Y le dice todos los esfuerzos a los que está siendo sometido ese nudo. La fuerza normal, en X, en Y, y los momentos que están siendo aplicados en ese nudo. No necesito cambiar nada porque esos son los resultados del cálculo para la combinación 1. En este caso, si hubieran más combinaciones, aquí me va a aparecer el caso de la combinación más desfavorable. Simplemente cierro esto. Ya están definidas las cargas. Ahora vamos a definir las características del suelo. En este botón definir suelo me aparece este cuadro. Tenemos diferentes métodos de cálculo: el analítico, el semiempírico y el semiempírico basado en el límite de tensiones, que es el más común, el más sencillo para el cálculo de zapatas aisladas. Acá yo puedo definir un perfil geotécnico. Si usted se fija aquí, la base de datos de suelos, acá tenemos todos los tipos de suelo que trae el programa. Podemos nosotros crear nuevos tipos, eso lo vamos a ver en otro tutorial. Por ahora voy a cancelar. Aquí simplemente para poner un ejemplo tengo arcilla, está en el nivel 0 y bueno, puedo definir aquí sus características. Voy a poner otro estrato, por ejemplo aquí grava fina. Puedo definir de qué tipo es, el nivel en que se encuentra, digamos en menos 1,50, y puedo definir un color para diferenciar en el gráfico. Y así sucesivamente puedo ir creando. Como ustedes pueden ver, cada tipo de suelo trae sus propias características que son editables. Bien, voy a usar el método semiempírico de límite de tensiones. Voy a ponerle una carga admisible de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si usted se fija acá, tengo la opción de colocar el nivel del agua, un nivel máximo y un nivel mínimo, si es que fuera el caso. Voy a desactivar. Habiendo asignado esto, voy a darle a aplicar.
observe que se me aplican según estos colores los diferentes estratos. Yo puedo crear 2, 3, 5 estratos diferentes y hacer mi perfil de suelo. Mi límite de tensiones es 2, eso es muy importante. Bien, ya hemos definido el suelo. Ahora simplemente vamos a definir las opciones de cálculo. Por un lado, activo. Me permite definir los coeficientes de seguridad para verificar el punzonamiento. Por defecto vienen 1, lo voy a mantener así. Y los recubrimientos de las armaduras. En este caso me define 5 centímetros. Yo lo voy a dejar tal como está. Hormigón, voy a usar el hormigón H240, que es el que hemos creado en los anteriores tutoriales, con sus características propias. Armaduras longitudinales, voy a desactivar el FIDE 6 y el FIDE 8, que no me sirven. Y para las transversales lo mismo, desactivo FIDE 6 y FIDE 8. Como he hecho cambios en las opciones de cálculo de esta norma, voy a darle aquí en guardar como y le voy a colocar un nombre. Voy a poner zapatas. OK y OK. Ahora voy a configurar los parámetros de las armaduras. Bien, aquí tengo la opción de zapatas, la separación de barras, separación mínima de mayor o igual a 0,10 metros. Y bueno, estas son en función de la norma EHE 99. No voy a variar nada de este cuadro. Tengo diferentes modos de armar, lo dejo como viene por defecto. Acá me da la opción de crear un cáliz. Esto normalmente yo lo hago para cuando se trata de estructuras muy cargadas. En este caso era una estructura de 3 niveles, de 3 pisos, entonces no justifica armar un cáliz a mi criterio para esto. Entonces voy a desactivar la creación del cáliz. Esperas, esto es para ya el anclaje de la columna que va a salir. Aquí puedo definirle algunas longitudes. Bueno, estas cuestiones ya son un poco más secundarias. Y la forma, que use gancho solamente si es necesario, o puedo desactivar para forzar que siempre lo haga con ganchos. Entonces voy a darle aquí un guardar como y voy a ponerle armado zapatas. OK y OK. Bien, ya está todo definido, los parámetros de cálculo. Entonces voy a darle aquí calcular, calcular. Observe que me ha calculado las dimensiones 1,40 por 1,40. Acá tengo los resultados. Lo interesante del programa es que me realiza un gráfico de las tensiones en cada punto crítico de la zapata. Entonces vemos que mi tensión admisible está siendo respetada y las solicitaciones a las que está siendo sometida. Acá tengo alguna otra información importante. Acá en armaduras me muestra el gráfico en 3D del armado. Si aparece esto, voy a cerrar este cuadro y este de aquí. OK. Entonces puedo acercarme a este lugar, también a este lugar. Entonces observo la armadura. Puedo hacer aquí un dinámico 3D y rotar para poder apreciar cómo está armando la zapata. Como vemos, aquí está perfectamente definido el armado. Aquí la nota de cálculo es bastante interesante, muy completa. Me da todo el procedimiento que ha utilizado, las dimensiones de cálculo, materiales, las cargas, etcétera, la combinación que está usando, datos geotécnicos, el suelo,
Y aquí viene la parte importante y además interesante. El cálculo de las tensiones en los estados límites, las combinaciones, y aquí el coeficiente de seguridad para la tensión del suelo. Tenemos de 1,74, tengo un coeficiente de seguridad de 1.106 que es mayor que 1, entonces por lo tanto cumple la verificación. Acá tengo para el deslizamiento, tengo el cálculo de estabilidad del deslizamiento, en este caso me sale muy alto, infinito. Tengo la verificación al vuelco para el eje X, cumple, observe aquí me dice la estabilidad del vuelco, cumple en X, y estabilidad del vuelco en Y, también cumple. El diseño de hormigón armado, acá tengo el análisis de punzonamiento, observe todos los valores que está calculando el programa, y finalmente la tensión de cortante que se está dando en el área de influencia de la zapata. Tengo el cortante admisible, por lo tanto un coeficiente de seguridad bastante bueno. Observe que cumple la cizalladura. Tenemos acá las armaduras teóricas, el cálculo, las armaduras reales, tanto para X como para Y, y finalmente un resumen cuantitativo, el volumen de hormigón, superficies de encofrado, el peso, densidad y los diámetros de fierro con sus respectivas longitudes y cantidades. Es bastante completa la nota de cálculo. Esto, como ya hemos visto, se puede imprimir y se puede guardar en un formato de texto. Ok, entonces estas son las armaduras. Finalmente voy a producir el plano para impresión. Acá le damos en este botón el plano de ejecución y como ustedes pueden ver, bastante interesante, me da toda la descripción en planta y además el detalle de los armados del fierro. Ok, voy a hacer un ejemplo más. Vamos a inicio. Observe que cuando nosotros dimensionamos una zapata, en la vista de la estructura, en la vista principal, ya me aparece el símbolo del cimiento. Voy a hacer el cálculo de una zapata, pero de forma trapezoidal. Voy a seleccionar el nudo, voy a hacerlo un poco más rápido. Me vengo acá. Combinaciones, ok. Note que no me aparece, por alguna razón parece que este es un defecto del programa. Por alguna razón me selecciona todo. En este caso yo solamente debo seleccionar la que no está tiqueada. En este caso es la cimentación 5 que aparece tiqueada, ya ha sido calculada, entonces no necesito calcularla de nuevo. Selecciono únicamente cimentación 7 y tengo esta situación. Voy a repetir los pasos, definir dimensiones. En este caso voy a hacer una zapata tipo trapezoidal, H1 de 0,50 y H3, observe que H3 es esta altura, voy a ponerle de 0,20. Estos dos valores van a ser fijos, que me calcule tanto A como B, no lo voy a poner fijo. Las dimensiones de la columna, vamos a ponerle de 0,30 por 0,30, que son las dimensiones que estamos utilizando, y sin excentricidades. Fuste de la columna lo dejo como está. Optimización, voy a indicar que la optimización sea libre, es decir, A y B pueden tener dimensiones arbitrarias, obviamente las que resulten del cálculo. Le digo aplicar, entonces note que me asigna la zapata trapezoidal con el predimensionamiento que ya hemos indicado. Ok, voy a cerrar por un momento esto.
Voy a definir las cargas. En este caso solamente tengo la combinación 1. Aquí están las solicitaciones a las que estoy sometiendo esta zapata. El suelo, lo mismo. Voy a ponerle acá mi límite de tensiones, por ejemplo, de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. En realidad esto obedece pues a un estudio de suelo que me permitirá definir este valor que es tan importante. Ok, escribo 2 y aplicar y cerrar. Bien, como acá yo tengo definidas las zapatas, las opciones de cálculo que ya llamé zapata, simplemente defino esto y ok. Lo propio hago con los parámetros de armadura. Acá tengo armado de zapatas, ok. Ya está todo definido, voy a darle calcular y posiblemente nos va a salir este mensaje: la armadura superior es indispensable en la zapata. Uno podría pensar que esta zapata está fallando al corte o al punzonamiento. Esto obedece más a un tema de norma, porque esta norma exige que se utilice armado superior. Pero como vamos a ver enseguida, en realidad no va a ser necesario utilizar armadura superior en la zapata. Acá tengo los resultados del cálculo, las armaduras. Fíjese que todas las barras son rectas. Si yo quisiera que en las opciones del armado, la forma, mire, yo le voy a indicar aquí armado de zapatas, pero que siempre me ponga los ganchos. Entonces voy a darle OK, calcular. Entonces observe ahora, la zapata aparece sí con sus ganchos. Bien, lo que quería comentar es lo siguiente. Me sale el mensaje de la armadura superior. Eso es cierto, aquí me salen todos los datos. Y aquí en estados límites me dice: la armadura superior es indispensable en la zapata. Aparentemente, como dije, aparentemente la zapata está fallando. Para necesitar armadura superior, aparentemente está fallando al corte o al punzonamiento. Entonces podemos nosotros revisar el cálculo de las tensiones y los coeficientes de seguridad en cada una de las verificaciones. En este caso cumple, al deslizamiento cumple, al vuelco en X y en Y cumple. Además, y esto es lo más importante, al punzonamiento y el cortante, el coeficiente de seguridad cumple. Entonces vemos que es en el caso de la armadura teórica que es indispensable. Entonces el usuario de robot no debe fiarse de este mensaje donde aparentemente la zapata está fallando. Como hemos podido ver, todos los coeficientes y especialmente este cumple a la perfección. Entonces es una armadura teórica la que es indispensable en la zapata. Esto es por causa de la norma. Entonces bueno, eso queda a criterio de cada ingeniero si puede obviar esa parte de la norma o no lo hace. Eso ya es a criterio de cada uno. Pero vemos que la zapata, como ha sido calculada, cumple perfectamente las condiciones estructurales. Ok, seguimos revisando las armaduras y finalmente la parte cuantitativa del cálculo. Sin más que agregar, nos vamos a el plano de ejecución y tenemos acá perfectamente definidas las dimensiones. En este caso me ha calculado, observe, de 1,20 por 1,20 la zapata con sus respectivas armaduras. Me vengo aquí a inicio y como ustedes pueden ver,
tenemos diseñadas dos zapatas de diferente forma en la misma estructura. Eso es todo por ahora y nos veremos en el próximo tutorial para seguir hablando de diseño y cálculo de estructuras. Hasta la próxima.